En este video, exploraremos uno de los capítulos más significativos y simbólicos de la historia de México, el último viaje de Porfirio Díaz a bordo del vapor Ipiranga. Este episodio marcó el fin de una era que transformó al país durante más de 3 décadas, así como el inicio de un turbulento periodo revolucionario. Descubriremos los motivos que llevaron al expresidente al exilio, los detalles fascinantes del Ipiranga, un barco vinculado técnicamente al Titanic, y cómo este viaje simbolizó el ocaso de un líder que moldeó la historia de México. Acompáñanos en esta travesía llena de historia, drama y nostalgia. En una madrugada brumosa del 2 de julio de 1911, el puerto de Veracruz vibraba con una mezcla de expectación y melancolía. La figura de Porfirio Díaz, el hombre que había moldeado el destino de México durante más de 3 décadas, se recortaba contra el horizonte iluminado por las farolas. Su cabello, canoso y cuidadosamente peinado, brillaba tenuemente bajo la luz tenue. Vestido con un sobrio traje oscuro, reflejaba la dignidad de un líder en el ocaso de su era. El Ipiranga, un vapor de bandera alemana, esperaba en el muelle con su imponente estructura de acero. Su silueta, envuelta en una ligera neblina, parecía ser la encarnación de un nuevo comienzo para Díaz, quien se dirigía al exilio. Mientras subía la pasarela con pasos firmes pero medidos, el general llevó consigo no solo sus pertenencias, sino también el peso de una nación en busca de cambio. Su partida no era voluntaria. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, había socavado su gobierno. Bajo presión popular y política, y tras firmar los tratados de Ciudad Juárez que marcaban su renuncia, Díaz optó por dejar el país para evitar un conflicto mayor. Porfirio Díaz se marchaba de México no solo por la presión de la revolución que había comenzado en 1910, sino también porque comprendía que su permanencia podría desatar más violencia en un país ya desgarrado por la lucha. Después de más de 30 años en el poder, firmó los Tratados de Ciudad Juárez, un acuerdo que marcaba su renuncia a la presidencia en un intento de restaurar la paz. Sin embargo, sabía que su presencia en México sería un constante recordatorio de un régimen caído y un posible foco de conflicto. Así, decidió partir hacia el exilio, llevando consigo la carga de sus decisiones y el anhelo de estabilidad para una nación que aún amaba profundamente. La elección del Ipiranga como medio de transporte fue estratégica. Al ser un barco extranjero, le ofrecía mayor seguridad y privacidad frente a posibles represalias o actos hostiles en territorio nacional. Además, era un símbolo de la conexión con Europa, un continente que Díaz admiraba profundamente y donde planeaba pasar sus últimos años. El Ipiranga, construido en 1908 por los astilleros alemanes de Blohm y Bass en Hamburgo, era un barco de vapor con motores de triple expansión, una tecnología avanzada para la época que le otorgaba velocidad y eficiencia en largas travesías. Con 120 metros de eslora y capacidad para más de 1000 pasajeros y tripulantes, estaba diseñado para rutas transatlánticas. Aunque su tamaño era modesto en comparación con los gigantes como el Titanic, compartía algunos lujos característicos de los vapores de la época: camarotes bien equipados, salones elegantes y un comedor adornado con detalles de madera tallada y lámparas de cristal.
El Ipiranga también contaba con bodegas amplias que lo hacían ideal para transportar tanto pasajeros como mercancías valiosas. Durante los años previos, el Ipiranga había sido testigo de un flujo constante de emigrantes europeos que buscaban nuevas oportunidades en América. Su reputación como un barco seguro y cómodo lo hacía una opción popular entre viajeros de todas las clases sociales. Antes de transportar a Porfirio Díaz, el Ipiranga realizó múltiples travesías entre Europa y América, llevando no solo a migrantes y comerciantes, sino también mercancías como textiles, maquinaria y productos agrícolas. Estas rutas conectaban puertos clave como Hamburgo, Veracruz, Nueva York y La Habana, consolidando al Ipiranga como un protagonista en el comercio y la migración transatlántica. Durante los años previos, el Ipiranga había sido testigo de un flujo constante de emigrantes europeos que buscaban nuevas oportunidades en América. Su reputación como un barco seguro y cómodo lo hacía una opción popular entre viajeros de todas las clases sociales. Sin embargo, en esta ocasión, su misión era transportar a un exiliado ilustre que cargaba consigo la historia de una nación. Los sonidos del puerto eran un caos organizado, grúas chirriando al cargar provisiones, marineros hablando en un caleidoscopio de idiomas, y el leve golpeteo de las olas contra el casco del barco. Sin embargo, entre todo ese bullicio, el ambiente estaba cargado de un silencio simbólico. Los pocos partidarios que lo habían acompañado hasta el muelle evitaban el contacto visual directo, sus miradas divididas entre respeto y resignación. Ya a bordo, Díaz se detuvo un instante en la cubierta principal. Desde allí, observó la costa de Veracruz desvaneciéndose lentamente. En sus ojos, no había rastro de derrota, sino una calma reflexiva. Era el momento de despedirse de la tierra que había gobernado con mano firme, a veces con severidad, pero siempre con una visión de modernidad que había transformado al país en muchas formas. El Ipiranga, además de su vínculo técnico con el Titanic, era parte de una flota que simbolizaba la interconexión mundial en una época de creciente globalización. Ambos barcos representaban los avances tecnológicos de la era industrial, pero también la fragilidad de los sueños de grandeza humana. Aunque el Titanic sería recordado por su trágico hundimiento en 1912, el Ipiranga seguiría navegando por varios años más, desempeñando un papel importante en el transporte marítimo y en episodios históricos como este. Durante los primeros días del viaje, el mar abierto pareció reflejar su estado de ánimo, vasto e incierto. En el camarote asignado, Díaz pasaba largas horas escribiendo en un cuaderno de tapas de cuero. Nadie sabía con certeza qué anotaba, pero algunos especulaban que eran memorias, un testimonio para futuras generaciones. Otros, más cercanos a él, creían que simplemente intentaba ordenar sus pensamientos. Las comidas en el comedor principal del Ipiranga eran sobrias, acompañadas por la presencia de otros pasajeros, en su mayoría europeos y comerciantes. Aunque algunos lo miraban con curiosidad, pocos se atrevían a entablar conversación. Díaz mantenía una cortesía impecable, pero era evidente que prefería la soledad. En las tardes, a menudo se le veía en la cubierta, contemplando el horizonte mientras el viento revolvía ligeramente su cabello canoso. El viaje transcurría con calma hasta que, una noche, una tormenta sacudió al Ipiranga.
Los relámpagos iluminaban el cielo y el mar rugía con furia. En medio del caos, Díaz permaneció en su camarote, sentado junto a la ventana. No mostraba temor, sino una curiosa serenidad. Para él, la tormenta no era más que un eco de los tumultos que había enfrentado en su vida. Finalmente, después de varios días, el barco llegó al puerto de Vigo, en España. El recibimiento fue discreto, como correspondía a un hombre que había elegido el exilio sobre el conflicto. Mientras descendía del Ipiranga, Porfirio Díaz echó una última mirada al barco, como si despidiera también una parte de sí mismo. Sabía que nunca volvería a pisar suelo mexicano, pero en su corazón llevaba consigo la esencia de la patria que había servido y transformado. El Ipiranga zarpó de nuevo, dejando atrás al hombre que alguna vez fue uno de los más poderosos de América Latina. Su figura, disminuyendo con la distancia, se convirtió en un símbolo de un capítulo que se cerraba, mientras México se preparaba para escribir una nueva historia en su devenir revolucionario. Tras su llegada a España, Díaz se instaló inicialmente en París, Francia, una ciudad que admiraba profundamente por su arquitectura, cultura y modernidad. Vivió en un modesto apartamento junto con su esposa, Carmelita Romero Rubio, en el elegante barrio de Passy. Allí, pasó sus últimos años en relativa tranquilidad, dedicándose a la escritura y reflexionando sobre su legado. A pesar de la distancia, siempre mantuvo un interés por los eventos en México, siguiendo de cerca las noticias sobre la revolución y el devenir de la nación. El Ipiranga zarpó de nuevo, dejando atrás al hombre que alguna vez fue uno de los más poderosos de América Latina. Su figura, disminuyendo con la distancia, se convirtió en un símbolo de un capítulo que se cerraba, mientras México se preparaba para escribir una nueva historia en su devenir revolucionario. La historia de Porfirio Díaz a bordo del Ipiranga es más que un simple viaje, es un reflejo de los ciclos inevitables de la historia, donde incluso los líderes más fuertes y visionarios enfrentan el ocaso de su poder. Desde la cubierta de ese barco, Díaz dejó atrás un México convulso, pero también un legado de modernización y desarrollo. Sin embargo, su partida también fue un recordatorio de que ningún régimen, por duradero que parezca, puede resistir el cambio implacable que trae consigo la voluntad de un pueblo. Mientras el Ipiranga se perdía en el horizonte, marcaba no solo el fin de una era, sino también el comienzo de un México dispuesto a reinventarse, aunque fuera a un costo elevado. ¿Qué queda de aquellos días? Solo la memoria de un hombre que, con aciertos y errores, dejó una huella imborrable en la historia de la nación.